La NIA 200. La NIA 200 es aquella que aborda los objetivos generales del auditor independiente. Asimismo, nos muestra la conducción de una auditoría, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, claro. Mi nombre es David Rubio, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la carrera Contaduría, y el día de hoy explicaré en qué consiste la NIA 200. La NIA 200 expone las responsabilidades generales del auditor independiente. Asimismo, nos muestra los objetivos generales del auditor. También nos explica la naturaleza y alcance de la auditoría diseñada para cumplir los objetivos generales del auditor. También nos presenta los requisitos para cumplir con dicha norma. Esto quiere decir que la NIA 200 nos mostrará las responsabilidades, objetivos y los requisitos que necesitaremos como contadores para llevar una auditoría de manera legal y de manera adecuada. Auditoría de los estados financieros. El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte de nosotros como auditores, tendríamos que dar una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados adecuadamente en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera que sea aplicable. De la misma forma, los estados financieros sometidos a auditoría son los de la entidad, preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Esto quiere decir nada más y nada menos que los estados financieros que auditaremos serán evidentemente de la empresa y lo que estemos auditando y serán dirigidos bajo la supervisión del gobierno de la entidad que estemos auditando. Como base para la opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Una seguridad razonable es un grado alto de seguridad. Se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría. Esto quiere decir que el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada en cuanto a los estados financieros se contengan incorrecciones materiales a un nivel aceptablemente bajo. Básicamente eso sería un nivel de confianza adecuado para que se pueda llamar seguridad razonable. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondiente a los periodos a partir del 15 de diciembre del año 2009. Hasta la fecha sigue siendo vigente esta NIA, por lo cual, aunque año con año las actualicen, sigue siendo la base del año 2009. Como ya sabemos, las NIAs requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo durante la planificación y ejecución de la auditoría, para identificar los riesgos de alguna incorrección debida o fraude o ya sea algún error simplemente. De esta forma se obtendrá evidencia de auditoría suficiente sobre si existen incorrecciones materiales y de esta manera se forme una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de las auditorías ya obtenidas. Objetivos globales del auditor. En la realización de la auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor son: en primer lugar, la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a un fraude o error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Nuevamente usamos el término seguridad razonable. Como ya lo hemos mencionado, es un grado alto de seguridad el cual podemos alcanzar después de haber obtenido la evidencia adecuada para identificar los riesgos a la hora de estar realizando una auditoría. De la misma forma, otro objetivo sería la emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las NIA a la luz de los hallazgos que haya realizado el auditor.
Esto básicamente nos indica que un auditor, después de realizar, pues, su trabajo, que sería auditar, tiene que mostrar un informe donde muestre por ejemplo, si encuentra alguna anomalía, nos muestre las notas y de dónde sacó esa anomalía. O si, por ejemplo, no hay ningún error, de la misma forma nos tiene que mostrar un informe para mantener al tanto sí, a los altos mandos, vaya. Como dato adicional, en todos los casos en los que no se pueda obtener una seguridad razonable y dadas las circunstancias, una opinión con salvedades en el informe de auditoría no sea suficiente para informar a los usuarios de los estados financieros, las NIA van a requerir que el auditor deniegue la opinión o que renuncie al cargo, si las disposiciones legales o reglamentarias lo permiten. Esto básicamente nos indica que si no existe una seguridad razonable o el informe que realice el auditor, en las NIA está establecido que el auditor puede denegar la opinión o renunciar a su cargo. Requisitos de ética relativos a la auditoría de estados financieros. El auditor deberá cumplir con los requisitos éticos relevantes, incluyendo los pertinentes a independencia, relativos a los trabajos de auditoría o de estados financieros. En primer lugar está el escepticismo profesional. En este punto, el auditor deberá planear y desempeñar una auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros estén representados de una manera errónea de importancia relativa. Básicamente, este punto nos comenta que a la hora de hacer una auditoría, un auditor se puede encontrar con errores pequeños, pero que pueden ser, como lo dice, relativamente un pequeño problema que puede causar una gran confusión. O sea que a la hora de auditar deberíamos de saber que existen ese tipo de pequeñas incongruencias, pero que pueden tener ¿cómo se podría decir? Una fácil solución. El segundo punto es el juicio profesional. En este punto, el auditor deberá ejercer su juicio profesional al planear y desempeñar una auditoría de estados financieros, con suficiente evidencia de auditoría y también el riesgo de auditoría. Para obtener seguridad razonable, el auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y de esta manera hacer posible al auditor extraer conclusiones razonables sobre los cuales basar la opinión del auditor. Esto básicamente nos comenta que el auditor debe de recapitular suficiente evidencia para poder llegar a una conclusión, porque pues sin evidencia no podrías decir, por ejemplo, si el auditor sospecha algo malo en una empresa, necesita la evidencia, porque de alguna u otra forma, aunque lo estén haciendo algo malo, si no hay evidencia no podrán, pues ahora sí que revisar esas cosas malas. El punto número 3 es la evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría. De la misma forma, necesita una seguridad razonable en base a la evidencia. El siguiente punto es realización de una auditoría de acuerdo con las NIA. El auditor deberá cumplir con todas las NIA relevantes a la auditoría. Una NIA es relevante a la auditoría cuando la NIA está en vigor y existen las circunstancias a que se refiere la NIA. El auditor deberá entender de todo el texto de una NIA, incluyendo su material de aplicación y otros documentos explicativos, para entender sus objetivos y aplicar sus requisitos de modo apropiado. De la misma forma, el auditor no deberá representar cumplimiento con las NIA en el dictamen del auditor, a menos que el auditor haya cumplido con los requisitos de esta NIA y todas las NIA relevantes a la auditoría. Esto básicamente es que si que el auditor siempre a la hora de auditar, válgame la redundancia, tiene que basarse en las NIA. De la misma forma, un auditor debe entender todo el contenido de las NIA. Por ejemplo, existen situaciones donde simplemente leemos pero no entendemos. Para ser auditor no tendríamos que pasar por esa etapa. Para ser auditor
Lo que leemos lo tenemos que razonar y entender perfectamente para generar así confiabilidad en las empresas, en los patrones, en la gente que nos contrate para realizar una auditoría. Y pues el auditor únicamente deberá presentar su cumplimiento de las NIA en su dictamen cuando de verdad éste sepa que en todo el dictamen cumplió con las NIAs necesarias a la hora de hacer ese dictamen. Y como punto final está el objetivo no alcanzado. Si un objetivo en una NIA relevante no se puede lograr, el auditor deberá evaluar si esto impide al auditor lograr los objetivos generales del auditor y, por lo tanto, requiere, de acuerdo con la SNIA, modificar la opinión del auditor o retirarse del trabajo. Claro, cuando esto sea posible, cuando el retiro de trabajo sea posible, porque habrá en ocasiones donde de plano el auditor no se podrá retirar. A falta de un logro, el objetivo se representará como asunto importante, que requiere documentación de acuerdo con la NIA 230. Básicamente nos comenta que cuando una NIA no se pueda lograr, el auditor simplemente evaluará si esto le impide pues generar su informe. Si no le... Pero bueno, en conclusión, la NIA 200 establece los objetivos generales que debe perseguir el auditor independiente al llevar a cabo una auditoría, incluyendo la obtención de seguridad razonable, la emisión de una opinión sobre los estados financieros y el cumplimiento de las normas de auditoría, para de esta forma realizar los informes de manera adecuada y sobre todo legalmente, claro. Muchas gracias. Esto ha sido una explicación sobre la NIA 200. Hasta luego.